Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando cuando son justo las 8 de la tarde, estamos transmitiendo en vivo desde mi jardín, estoy abriendo la verja de mi jardín. Radiovidentes de Antofagasta, de Temuco, de Valparaíso, de Viña del Mar, los que nos siguen por pauta.cl y también en Spotify, les doy la bienvenida a este jardín. Y como todos los lunes, voy a atravesar, a salir de mi jardín y voy a caminar hacia una escuela que está a un costado de este jardín, al patio de la escuela. Se empiezan a escuchar el sonido de los niños, el sonido de las campanas y siempre cuando llego a la escuela me encuentro con ella. Es Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Es la voz de Gabriela Mistral que debiéramos escuchar cada cierto tiempo quienes nos interesamos por la educación. No solamente los profesores, puesto que yo soy profesor, los apoderados, los que están involucrados de alguna manera en el desarrollo del país, porque la educación es central. Gabriela Mistral es una fuente y por eso que siempre me gusta partir la emisión de este programa leyendo alguna reflexión, algún pensamiento de esa prosa magnífica, tan original en su escritura como son las prosas de Gabriela Mistral. Este es un texto del año 1936 en que Gabriela Mistral habla de qué ocurre cuando yo voy a conversar con el alumno en el recreo, en el espacio no tradicional de la clase y me doy un espacio para estar con él. Fíjese en lo que dice Gabriela Mistral. Y apartarse de la masa cuanto se pueda, como del bosque, y tomar este y aquel niño solo, hasta que a mediados de curso ya haya estado con todos ellos, así, a solas. Lo mismo que en el pinar, después de recibírselo entero con los ojos, el botánico, también el pintor, toma un pino y se planta y se le da, para que también el pino se le dé. Es cierto que el alma se parece a un aroma, o a un calor en aquello de que, si uno no se allega, se queda sin probarlo en perfecta ignorancia. Y afirma Gabriela Mistral de lo importante que es dedicarle esas horas muertas, entre comillas, horas vacías, a conversar, a socializar con ese alumno que a lo mejor se pierde en la masa, en el número del grupo o dentro de la sala. Termina diciendo Gabriela Mistral, se trata nada más que de estar con él, porque aquello de la clase ha sido en mayor parte una simulación de eso, estar en él, con él, en la casa del maestro, o salir con él de paseo inútil, sin el sabido programita, dice Gabriela Mistral, irónicamente, digamos, es decir, hay un espacio de educación que es mucho más que el que sucede en la sala de clases donde se hace el programa, se entregan contenidos o se desarrollan habilidades. Y eso ocurre en el encuentro, en el estar con ese ser único que es el alumno. Y ahora camino rápidamente porque me está esperando, ahí lo veo ya sentado en el patio de la escuela, un profesor de biología, pero además director del colegio Ayelén, de Rancagua, colegio de bellísimo nombre. Ayelén en mapudungún significa alegría. Él es Víctor Arroz y él cambió la Inspectoría General del colegio por una llamada
sección Cultura Estudiante, algo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer de Gabriela Mistral. Estimado Víctor, qué gusto de saludarte en esta tarde aquí en el patio de la escuela desde el jardín. Hola Cristian, un gusto estar en tu programa, de verdad que para mí es todo un honor y saludo a todos los radiovidentes que hoy día están compartiendo con nosotros. Me gustaría decir que es todo un honor que yo haya cambiado el área de cultura, pero la verdad es que hay mucha gente detrás y hay un enorme trabajo de varios años para lograr instalar esta cultura de estudiante que estamos construyendo cada día en Nayeli. Me gustaría que me contaras, a ver, dónde está el colegio, que me hablaras de ese colegio. Entiendo que está cerca de un bosque, en un lugar donde la naturaleza juega un papel importante también en el proyecto educativo de ustedes. Sí, nuestro colegio está ubicado en el sector poniente de Rancagua, que es un sector semirural, cada día más urbanizado. Y en el proyecto del colegio mismo, desde el inicio del proyecto, la Fundación Educacional Impulsa quiso darle un tono distinto a la educación, tal y como decías tú recién en el relato, citando a Gabriela Mistral, más allá de los contenidos académicos que entrega un colegio, también entregar el desarrollo de las habilidades socioemocionales a nuestros niños y niñas. Para eso es clave la formación de los profesores, pero también tener cierta infraestructura y ciertas características dentro de la infraestructura que permitan que el colegio sea un lugar que sea vivenciado por los estudiantes. Tenemos un patio central que asemeja el campo chileno, diseñado en conjunto con la Fundación Patio Vivo, quienes fueron a mirar cómo se movían nuestros niños en el patio antes de armarlo, y en base a eso crear un espacio vinculado con la naturaleza, asemejando el juego del niño antiguo en el campo chileno con estructuras de adoquines que permitieran a nuestros niños jugar en un espacio lo más parecido a la naturaleza posible. Qué hermosa idea y qué bonito proyecto. A ver, y de alguna manera uno en el fondo en ese patio va encontrando distintos espacios que me imagino que tienen que significar distintas actividades o distintos momentos, ¿no? de ese encuentro. Claro, en el fondo el patio en sí tiene una loma construida como de ladrillo y adoquines, como te comentaba recién, que busca simular estas lomas que existen en el campo chileno, donde los niños, la idea es que las suban, se den vuelta y bajen jugando en ella. Tiene otro espacio que lo rellenamos con mulch, en el fondo, que es esta madera como en trocitos pequeños, que amortigua la caída de los niños, pero también le da un sentido más natural. Es como estar un poco en un bosque chileno donde uno jugaba naturalmente y lanzaba la hoja hacia arriba y caían sobre uno. Tiene un sector de ciruelos donde están creciendo, tan pequeños todavía, pero esos ciruelos buscan el día de mañana ser un espacio para que los estudiantes puedan compartir algún snack, alguna comida durante su recreo y conversar bajo la sombra. Y hay otro sector que le llamamos sector de los fierros, en donde está hecho para que los niños se encaramen y vayan explorando su movilidad y su motricidad. Fíjate que vi un documental en Netflix hace unos meses atrás que me impresionó mucho, de distintas experiencias de escuelas al aire libre o de la incorporación de los espacios exteriores como lugares de enseñanza, de pedagogía, y escribí una columna sobre eso, diciendo que en Chile, claro, estábamos habituados, no solamente en Chile, en general en la escuela tradicional, a hacer la clase puertas adentro, pero a lo mejor perdiéndonos todo el espacio que hay afuera, que es una aula abierta, ¿no? No sé qué piensas tú de eso, Víctor. Sí, yo creo que hasta antes de la pandemia, que ha detenido un poco estos procesos como que de innovación que estábamos realizando en torno a ocupar los espacios, nuestros profesores estaban ocupando habitualmente sirven además estas como lomas que fueron creadas como mini anfiteatros, diseñados para que el profesor pueda hacer la clase al aire libre. Y quizás no todas las clases, esa va siendo una decisión del profesor, pero ya que los estudiantes vayan teniendo habitualmente clases al aire libre y no tan solo dentro de la sala de clase, va generando un cambio en la estructura educacional y va generando un cambio en cómo el profesor ve su clase y cómo los estudiantes aprenden dentro de esa clase. Oye, Víctor, me imagino que no es fácil cambiar la Inspectoría General, que es como un espacio casi sagrado, ¿no es cierto?, en la tradición pedagógica, sobre todo en la tradición de la educación pública. Yo fui profesor, o sea, la Inspectoría es un lugar de gran relevancia y de gran resonancia. Cambiarla por esto que ustedes llaman cultura de estudiantes, ¿no?, o espacio cultural, no sé cómo será. ¿Qué dificultades encontraron? ¿Cómo se hizo esa transición de eliminar o sacar la Inspectoría para transformarla en este otro espacio?
Mira, la verdad es que nosotros somos un colegio relativamente nuevo. Este es nuestro séptimo año de funcionamiento. Y desde un inicio nunca tuvimos la inspectoría, porque el proyecto parte en su génesis inspirado un poco en las escuelas KIPP de Estados Unidos, las KIPP, que ellos han sido innovadores a su vez en Estados Unidos en desarrollar las habilidades socioemocionales en los niños. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? En el fondo dijeron, pucha, qué mejor que los equipos directivos y los propios docentes, apoyados por equipos de psicólogos, obviamente que son más especialistas en ciertas características de niños en particular, sean quienes estén en los espacios fuera de la sala de clases más tradicionales, interactuando con los estudiantes y transmitiéndoles los valores y habilidades socioemocionales que la escuela quiera transmitir. Y nosotros vimos ese modelo, nos pareció tremendamente atractivo y lo implementamos en ILM. Y desde el primer año de funcionamiento partimos de inmediato, nunca teniendo inspectoría, y lo que hacemos es que hay un equipo de psicólogas y psicopedagogas que trabajan apoyando a los estudiantes, pero además en cada recreo, cuando los recreos de almuerzo, en los espacios en que los estudiantes salen e ingresan al colegio, somos personas del equipo directivo quienes tenemos unos chart time, que le llamamos, que es un espacio compartido. Y en ese espacio compartido, lo que hacemos es que tratamos de transmitir los valores y las habilidades socioemocionales que trabajamos con nuestros estudiantes en ese espacio. Entonces, a su vez, tener una conversación con los niños, saber cómo están. Hay niños que son más cercanos a uno, otros niños más cercanos a otro directivo, pero uno los ve en una faceta distinta a la que los vería en la sala de clases tradicionalmente. Víctor, entiendo que tú trabajaste o partiste, o tu tarea como profesor partió en un colegio en la Legua Emergencia, o sea que has trabajado realmente con sectores vulnerables. Y a propósito de lo que decía de la importancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales en los niños, es distinto en un colegio privado, digamos, la importancia de esas habilidades socioemocionales en un sistema privado que en un colegio más vulnerable, por decirlo así. Me gustaría que me explicaras cuál es la diferencia. Mira, en términos generales yo he tenido la experiencia de trabajar en colegios que trabajan con población de característica más vulnerable, como este colegio Beneduca, de Fundación Beneduca, que está ubicado hasta el día de hoy en la Legua Emergencia, así como también trabajé en el Colegio de los Padres Dominicos, que está ubicado en un sector más acomodado. Yo diría que ambos sectores tienen necesidad de desarrollar sus habilidades socioemocionales hoy en día, pero en los sectores más vulnerables efectivamente es más urgente, porque uno se encuentra no solo con carencia académica de estudiantes que llegan y se integran a estos colegios que están tratando de hacer bien la pega y que ponen mucha energía, y no solo llegan estudiantes que no saben leer bien o que tienen problemas matemáticos importantes para resolver una multiplicación, sino que también vienen con una carga psicológica y social de una deprivación social que es bien potente. Y la única forma de que esos estudiantes vayan saliendo adelante, no solo académicamente, es desarrollando sus habilidades socioemocionales. Y es como dicen la autora Angela Duckworth y Carol Dweck, que no es una cosa primero antes, no es una competencia entre lo académico y lo socioemocional, sino que esto se va complementando. Hay niños en que lo académico les permite desarrollarse socioemocionalmente y hay niños en que el desarrollo socioemocional se ve reflejado posteriormente en un mejor desarrollo académico. Oye, Víctor, ¿cuáles son esos valores socioemocionales? ¿Cuáles dirías tú que son los más importantes? A lo mejor ir deteniéndonos en algunos para ir comentándolos, que son ustedes los que ustedes intentan transmitir o desarrollar en los alumnos. Mira, en nuestro colegio las habilidades socioemocionales que trabajamos con nuestros estudiantes son principalmente el autocontrol y la inteligencia social. Y hemos sumado un tercer componente que es bien importante, que es la mentalidad de crecimiento. ¿Qué es lo que llamas tú la mentalidad de crecimiento? ¿Me podrías explicar para entender bien? Sí, por supuesto. La mentalidad de crecimiento es un constructo basado en la psicología positiva, que la autora es Angela Duckworth, y lo que busca y lo que indica es que todas las personas somos una mezcla entre una mentalidad de crecimiento, es decir, que estamos dispuestos a sacrificarnos por aprender algo, pero también tenemos mentalidad fija en algunas cosas, es decir, uno dice, no voy a cambiar aquí o no quiero cambiar acá. Entonces, el desafío es cómo en la sala de clase les vamos mostrando a los estudiantes posibilidades atractivas y enseñándoles que el cerebro es plástico y que el cerebro es moldeable y que uno puede cambiar y puede mejorar, para que de ese modo ellos
vayan teniendo mayor disposición a mejorar y aprender cada día más. No aprender solo en lo académico, ojo, sino que también aprender de sus errores para mejorar respecto de sus errores. Víctor, y también hablaste ahí del autocontrol y la inteligencia social. Detengámonos en cada uno de ellas. Partamos con la inteligencia social. Sí, nuestro constructo, lo que nosotros trabajamos como inteligencia social en los estudiantes, está bien vinculado con la asertividad. Es decir, no basta decir soy honesto, o digo lo que quiero, o digo lo que pienso. Ese es un piso, porque efectivamente lo que tratamos de transmitir a nuestros estudiantes y lo que van aprendiendo con el tiempo es cómo eso yo lo digo de una manera que permita conectarme con el otro, movilizar al otro y que el otro me comprenda. Y por lo tanto la inteligencia social implica leer las audiencias en las que estoy involucrado y cómo llegar de mejor manera a esa audiencia para que mi mensaje sea más claro y la otra persona tenga mayor claridad de qué es lo que estoy pensando. Y la otra era el autocontrol. El autocontrol. Ese sí que es importante, me imagino que tiene que ver con, a ver, vivimos en una sociedad de la ansiedad, que más bien nuestra sociedad es ansiosa. Uno de los síntomas, lo ha dicho por ahí un psiquiatra en un libro, es la ansiedad. Las pulsiones, bueno, cómo se comportan las redes sociales reflejan un poco eso, ¿no? Y el autocontrol es un valor importantísimo, una habilidad tremendamente importante. ¿Cómo la trabajan ustedes? La trabajamos en la sala de clases, por darte un ejemplo súper concreto. Hoy día estaba conversando en uno de mis short time en el patio con un estudiante de sexto básico, quien había ido caminando por el patio y había chocado con otro niño de otro curso y estaba molesto de él porque habían chocado. Entonces, la primera reacción de él es: estoy molesto, quiero decirle, o qué sé yo. Entonces yo le digo: a ver, ¿crees tú que el otro, en el fondo, te quiso golpear o fue solo un accidente? No, fue solo un accidente. Entonces, ¿no vale la pena pensar mejor 3 segundos y pensar y razonar acerca de ese hecho antes de actuar? Y de esa forma vamos formando en ello el autocontrol, que en el fondo es un trabajo súper chico, en cosas súper pequeñas como la que te acabo de contar, pero que a largo plazo van generando grandes cambios en la personalidad de los estudiantes, que les van permitiendo pensar antes de actuar y que sus decisiones sean más meditadas. Y eso, conseguirlo en estos tiempos, yo encuentro que es una tarea épica y lírica también por lo maravillosa que es. Estoy conversando con Víctor Arroz, director del Colegio Ayelén de Rancagua. Ayelén, como dijimos al comienzo, significa alegría. Son las 8:17, estamos desde el jardín, pero en este momento estoy sentado en un banco en el patio de la escuela. Te quería preguntar el tema del trato, que es un tema del que se habla bastante en educación, pero también en nuestra sociedad, la importancia de mejorar el trato, el buen trato. Ese es un concepto que se ha acuñado y el que se ha estado pensando bastante en el último tiempo, sobre todo en nuestra convivencia social. ¿Cómo trabajan ustedes eso? ¿Qué consideran un buen trato? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el trabajo de tu colegio en esta línea? Sí, mira, uno de nuestros valores es la alegría y otro es la fraternidad. Por lo tanto, nuestro colegio busca hacer una mezcla entre alegría y fraternidad. Pero alegría no significa estar riéndose siempre, sino que nuestro concepto de alegría es enfrentar de una manera optimista los desafíos que enfrento, y la fraternidad es nunca olvidarme de ponerme en el lugar del otro. Dicho eso, de estos dos de nuestros 4 valores, nosotros lo que buscamos es que en cada una de las sesiones y en cada una de las clases que tienen nuestros estudiantes en el colegio existan lo que le llamamos micromomentos. Y micromomentos es una acción que realiza el profesor en su clase de unos breves segundos y que consisten en, por ejemplo, una felicitación tradicional sería decirte: oye, Cristian, te felicito por tu programa, es súper bueno. Pero una felicitación bajo este paradigma de enseñar la alegría y que en el fondo sea una felicitación y un feedback positivo que deje una enseñanza, es decirte: ¿sabes qué, Cristian? Me encantó tu programa porque me encanta la manera en la que tú tratas a los otros y cómo los respetas, y por lo tanto eso va generando una enseñanza para el otro y va haciendo que el otro se sienta mejor. Y de esa forma la persona internalizó
que, wow, estoy haciendo algo bien, pero no es solo algo bien vacío, sino que soy bueno en esto con detalle, que le llamamos la felicitación precisa. Te felicito, pero precisamente por lo que tú estás haciendo bien. ¿Y cómo formas a los profesores para poder encarnar esta pedagogía o esta manera de trabajar en la sala de clase, pero también en el patio, en la comunidad, etcétera? Es una muy buena pregunta, pero hay muy buenas noticias también. La verdad es que esto no es mágico que solo lo esté haciendo hoy día o esté empezando a hacerlo Colegio Ayelén, la verdad. Ahí está Colegios CRE en Cerro Navia, que también lo hace de muy buena forma, y están empezando a aparecer más colegios que se van sumando a esta dinámica. Fundación Astoreca también va en este camino, y ahí nos ha estado ayudando a Aptus, en el fondo Aptus Chile, que es una organización que ha estado importando un modelo basado en el autor Paul Bambrick, en donde trabajan las palancas de los profesores a dos niveles. Cómo el profesor va gestionando bien su aula en la sala de clase, que le llama gestión de aula, y cómo el profesor se mira a sí mismo como un líder pedagógico en el rigor académico. Y en estas acciones tanto de gestión de aula como de rigor académico, uno va trabajando estas pequeñas técnicas con los profesores, los va formando, los va acompañando, les va dando retroalimentación, para que ellos lo implementen y lo ejecuten en la sala de clase. Yo creo que ahí el corazón de nuestro proyecto es el equipo de coordinadores y directores de ciclo que tenemos, que ellos están habitualmente observando clases de los profesores, pero no con un sentido evaluativo, sino que con un sentido netamente formativo, para que ellos vayan mejorando y les van dando retroalimentación de aquellas cosas que son necesarias que ocurran en la clase bajo este modelo, que una de las cosas importantes que tiene este modelo es el buen trato que damos a los estudiantes. Me imagino, Víctor, que esta preciosa pedagogía, este maravilloso proyecto que tú nos estás contando y compartiendo con nosotros hoy día, con la pandemia tiene que haber enfrentado dificultades. Es decir, todo esto que estamos hablando, lo que yo leí a Gabriela Mistral al comienzo, como que uno presupone presencialidad, o sea, cercanía, estar ahí frente a frente, cara a cara. Y tenemos esta irrupción fuertísima de la pantalla que comienza a mediar. Bueno, ahora estamos afortunadamente volviendo en una gran mayoría de nuevo a la presencialidad. ¿Cómo afectó eso y cómo trabajaron ustedes? ¿Cómo enfrentaron esa crisis con la pantallización prácticamente de la educación? Sí, yo creo que, a ver, en el fondo primero estuvimos dando palos de ciego como estuvimos todos yo diría, todo el primer semestre del año pasado. Pero posteriormente llegamos a un buen sistema en donde fuimos equilibrando y estableciendo acciones como bien concretas. Si me das un segundo para explicarte en detalle. Pero por supuesto. Nosotros adelante, tomamos la decisión en esos momentos el año pasado de enseñar algunas asignaturas, no todas, porque entendíamos que habían dificultades de conexión, que los estudiantes conectados desde sus casas, no es fácil, dedicamos tiempo a que las familias tuvieran computadores y equipos, etcétera. Una vez resuelto ese problema, nos focalizamos en algunas asignaturas más academicistas, por decirlo de alguna manera, lenguaje, matemática, historia y ciencia, pero lo que hicimos es que el resto del equipo que no enseñaba esas asignaturas, nos comenzamos a llamar el equipo socioemocional. ¿Y qué es lo que hacíamos? Llamábamos todos los días a nuestros estudiantes y a nuestras familias para ver cómo estaban, para conversar con ellos y saber lo que estaban pensando y lo que estaban sintiendo. Y efectivamente eso fue muy valorado por las familias porque muchos no tenían con quién hablar, sobre todo los apoderados, más que incluso los estudiantes, y el colegio les servía como un vínculo en ese minuto, más allá de lo académico. Y los profesores que se dedicaban a esta asignatura academicista quedaban liberados de esas labores para concentrarse en hacer una buena clase online para los niños y niñas. Y también fuimos incorporando pequeñas acciones, una acción que llamábamos el umbral online, que es decir, tú entras a mi clase y yo te doy la bienvenida, te saludo, te digo cómo estás, te pregunto cómo has estado, y eso toma unos 5 minutos, 7 minutos, hasta 10 minutos del inicio de la clase, pero efectivamente vale mucho la pena porque genera una cercanía dentro de lo posible, aún con este mundo en pantalla que tenemos actualmente. Oye, Víctor, me imagino que todas estas microacciones, toda esta pedagogía que tú acabas de explicar muy bien, debe producir transformaciones en la vida de los alumnos, también en las familias, es decir, esto se debe traspasar de alguna manera a la familia. Me imagino que hay niños que deben venir de familias donde a lo mejor no hay tan buen trato, o sea, la realidad, sabemos en Chile, humana en general, tenemos problemas, digamos, eso ha sido estudiado y hay índices sobre eso, pero ¿cómo se transforma y qué transformación efectúan los niños
desde que implementan en su origen, digamos, en el colegio este modelo? Mira, la verdad es que te la voy a responder a dos niveles esa pregunta. Tenemos datos duros, cuantitativos, pero también datos cualitativos de la percepción de las personas. Respecto a los datos más duros, cuantitativos, nosotros aplicamos una encuesta de radar escolar que se llama, que es una encuesta que esta agencia envía directamente a las familias para que las familias la puedan responder y los estudiantes les llega un link a su dispositivo y ellos responden sus percepciones de si creo que es bueno el clima escolar, si veo que hay un buen trato, si me tratan bien, etcétera. Y luego consolida los resultados. Y según esa encuesta de los colegios que aplican este test, que ya son buenos colegios porque están preocupados de esto, estamos sobre el promedio. Por lo tanto, hay una percepción en un dato numérico duro de que nuestros niños perciben menor bullying que una escuela promedio de buena calidad y que perciben un mejor trato entre los estudiantes hacia los profesores y desde los profesores hacia ellos que una escuela de buena calidad. Eso con el dato duro que ya nos deja bastante tranquilos porque son buenas afirmaciones. Con el dato más cualitativo también es súper clave que nuestros apoderados diariamente nos dicen que les gustan las clases porque ahora tienen la oportunidad de verlas online. Ellos, muchos de nuestras mamás y principalmente, pero también papás, están sentados frente a los computadores al lado de sus hijos y nos dicen que han quedado gratamente impresionados con la forma en que tratamos, lo bien que los profesores tratan a los estudiantes. E incluso dicen ellos que cuentan por orgullo que cuando llegan visita a la casa les dicen, oh, ¿ese es el profesor de tu hijo? Pucha, yo veo las clases de mi hijo y no los tratan como los tratan en IEL. Entonces eso nos llena de alegría que nos den ese feedback. Tú citaste una palabra muy importante y que es quizás la más olvidada de la famosa tríada que viene de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Octavio Paz, el poeta y pensador mexicano, decía que esa palabra era el puente entre libertad e igualdad y que era la palabra del futuro. O sea, él hablaba incluso de un fraternismo, incluso en una especie de utopía política futura, ¿no? Hablemos de la fraternidad, cómo encarnar la fraternidad en educación y cómo la han encarnado en tu colegio, Víctor. Sí, mira, para contarte un poco, nosotros tenemos 4 valores, que es la alegría y la pasión, y la fraternidad y la excelencia. Y si te fijas, es un juego también de tensión. En términos generales, la alegría tiende a estar en tensión un poquito con la pasión, y la excelencia tiende a estar en tensión un poquito con la fraternidad. Y si te fijas, están creados de esa forma para que no perdamos el equilibrio finalmente y que logremos vivenciar los 4 valores. Respecto de la fraternidad, ¿cómo vivenciamos la fraternidad en el colegio? Es que siempre en estos micromomentos que te contaba hace un rato, o en estas interacciones que tenemos los directivos en los share time, o en las enseñanzas en los umbrales online y en la sala de clases que los profesores tienen con los estudiantes, siempre están dando muestras de ponerme en el lugar del otro y qué pensaría el otro en este minuto. Y de esa forma trabajamos la fraternidad directo, con qué es lo que estaría pensando la otra persona. Entonces, ponemos al servicio de la comunidad finalmente y de los estudiantes el cómo vivo lo que vive el otro para yo mejorar y que el otro mejore. Suenan palabras un poquito románticas, pero la verdad es que llevadas a la práctica, incluso las podemos medir y nosotros medimos estas cosas, pero van generando impacto en los estudiantes. También me gustó la palabra pasión. Estaba leyendo yo recién un pensamiento de Gabriela Mistral que está incluida en este libro, en esta antología. Gabriela Mistral, pasión de enseñar, pasión de leer, habla ella. Es una palabra a veces olvidada en educación, importante la palabra pasión, ¿no? Sí, es trascendental. Yo creo que si alguien quiere enseñar en una escuela, yo creo que siempre ha sido así, pero hoy en día también, hay que estar muy apasionado porque cambiar la trayectoria de vida de los niños. Y eso es lo que yo creo que moviliza en nuestro colegio a los profesores también. Yo me saco el sombrero frente a ellos porque de verdad se sacan la mugre. Han estado dispuestos a aprender y a hacer buenas clases, no solo en lo que ellos manejan, que es el ambiente académico tradicional, sino que han estado dispuestos a aprender y estar recibiendo feedback con todo este sistema socioemocional que hemos ido creando. Y si hay una característica detrás que permite que esto sea logrado, es la pasión. Pasión finalmente por tu trabajo y pasión porque los niños cambien su trayectoria de vida. Víctor, decíamos que no hay una inspectoría general. Decíamos que el colegio
trabaja estas habilidades blandas, por decirlo así, inculcando estas habilidades blandas. Me imagino que las inculcan en los profesores, en los alumnos, y también hay que transmitírselo a los apoderados. ¿Cómo se trabaja el tema disciplinario? ¿Cómo se contiene un alumno? ¿Se toman las medidas que se toman en otros colegios o la sanción en la última instancia? ¿Cómo se trabaja lo disciplinario en un colegio con estas características? Mira, lo que va teniendo el colegio es un sistema de consecuencias positivas y no positivas, pero siempre focalizada en las primeras acciones, siempre van siendo un diálogo con el estudiante, un diálogo después más sistemático en que se va incluyendo el apoderado también, un diálogo en que se incluye un especialista interno o externo, si es que la situación lo va ameritando, y la última instancia ya es aplicar las sanciones cuando nada de esto previo ha funcionado. Y ese es un cambio un poquito de switch para nuestra realidad, en el fondo, donde generalmente se parte hablando desde la sanción y desde el miedo a la sanción para que las personas cambien. Acá no es por las sanciones, es porque tienes que ser mejor, y tienen la obligación y el deber de ir mejorando día a día. Y luego finalmente en ese camino te vamos acompañando y te puedes equivocar y puedes volver, pero tienes que siempre estar buscando mejorar. Son las 8:30, tengo que empezar a volver a mi jardín. Para cerrar la verja de mi jardín se escucha ya el sonido de las campanas que nos indica que se acabó el recreo de esta agradable conversación, esta instructiva conversación que acabo de tener con Víctor Arroz, director del colegio Ayelén de Rancagua. Ha sido una alegría conversar contigo, Víctor. Entiendo que el colegio tiene algún vínculo con la Fundación Irarrázaval, ¿no? Sí, nosotros somos de la Fundación Educacional Impulsa, y Fundación Irarrázaval nos ha estado ayudando bastante con cursos de capacitación, con vínculo con universidades, y eso es bien recibido por nosotros, y creo que es una fuente de oxigenación para todos los colegios que quieran hacer las cosas bien. Así que grande fira ahí. Nos acompaña Fundación Irarrázaval en esta conversación con los profesores, nos acompaña también los seguros de vida de Vía Cámara, búscalos en viacámara.cl. Víctor, te mando un gran abrazo, un abrazo fraterno, un abrazo lleno de alegría, lleno también de pasión pedagógica, a ti y a todo tu equipo, y los felicito por este hermoso proyecto que están llevando a cabo ahí en Rancagua. Alguna vez me voy a pegar una vuelta a visitarlo y conocer, porque me interesa mucho de verdad lo que están haciendo. No, por supuesto, bienvenido. Cuando quieras, ahí te esperamos. Así que un saludo a todos y en particular a ti. Ha sido un honor estar en este programa. Y a todos ustedes, queridos radiovidentes, les recuerdo que mañana a las 8 de la noche de nuevo se abre la verja de este jardín. Y no olviden que, como dijo Voltaire, hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.